¿Te apasiona aprender de otras personas, desafiar lo establecido y descubrir nuevas formas de ver el mundo? Este es el espacio donde las mentes se encuentran y las ideas se entrelazan. En cada episodio reunimos a voces de nuestra red internacional para explorar preguntas profundas, reflexionar y compartir sus experiencias. Te damos la bienvenida a Entrelazados. Hola Flor, hola Cari, Hola, ¿cómo qué, está? qué gusto que podemos encontrarnos y poder conversar un poco sobre estos temas tan interesantes que tenemos planeados para hoy. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de hoy conversar un poco sobre nuestros orígenes, de alguna manera, sobre los orígenes nuestros, que cada uno, Cari que viene mudándose mucho de país, yo que tengo experiencia en otros lugares, y más allá de nuestros propios movimientos migratorios, poder conversar un poco como judíos, de alguna forma, de a qué llamamos nuestro lugar de origen, ¿no? De dónde venimos. Eh, entonces, no sé, Flor, si querés contarnos un poco. Claro. Bueno, igual y nos presentamos antes y ya empezamos a abordar el tema. Mi nombre es Flor Wallenstein, yo soy de México. Em, Tengo una hija de 2 años y me dedico a la educación y a la psicología y bueno, siempre he estado como muy interesada en el tema como de discutir y de pensar cosas junto con otras personas. Súper, súper. Y sobre este tema de a lo que llamamos Ah, nuestro lugar de origen, digamos, ¿no? Vos que has tenido la suerte, digamos, de nacer en México, de vivir en México, como parte de la comunidad, eh, de estar en Lazo ya hace 2, 3 años, ¿a qué, cuál crees que es para nosotros nuestro lugar de origen? no, yo pienso que el lugar de origen para cada persona en el mundo tiene que ver mucho con como responde un poco a de dónde vienes, ¿no? Y pienso que la respuesta de dónde vienes parte del cúmulo de las formas de ser de las personas que te acompañan en la vida. Y que eso va desde un lugar como tanto familiar como cultural, comunitario, social, ¿no? Nacional, inclusive, ¿no? Creo que es un poco el cúmulo de todas esas formas de ser de los demás que de alguna u otra manera uno va comprendiendo, interpretando y apropiándose desde el día uno de nacido. Ok, o sea que de alguna forma el impacto, o sea, lo que decís es el impacto que tiene nuestro entorno en el de dónde venimos, ¿no? Como respuesta Claro. al quiénes somos o de dónde venimos. Claro. Sí, como esto Sí, de la identidad dada, ¿no? O sea, como al final pienso que la identidad está dada por el otro. Y entonces, en ese sentido, se construye a partir bueno, como todo, desde mi perspectiva, en la construcción subjetiva de lo humano, se construye a partir del otro, y el lugar de origen no queda fuera de eso tampoco, ¿no? Hay muchas maneras de vivir y de nacer en un país, de vivir y de nacer en una sociedad, y eso va cambiando y se va entendiendo y se va educando a partir de las formas de ser de las personas, pienso sí, yo. sí, estoy de acuerdo y me estaba pensando en esto del medio ambiente, digamos, o del entorno como parte de lo que nos forma, lo particular que es en el caso del judaísmo, que definitivamente uno puede decir, bueno, nosotros como religión, como pueblo, uno puede decir tenemos nuestra cuna, tenemos nuestro origen en tal o cual lugar. Otro puede decir, tenemos nuestra cuna o nuestro origen en tal en cual momento, no sé, con Claro, el pacto que hace Abraham con Dios o qué sé yo. Eh, y, y sin embargo, en el contexto de la diáspora, como lo vivimos nosotros, que la diáspora en definitiva es el mundo, ¿no? Entonces, y ninguno de nosotros tres, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni sus abuelos, eh, nunca hubo un momento reciente, por lo menos en la historia, en donde el judaísmo se puede identificar en un solo lugar, ¿no? En un solo, más allá del origen, en un solo punto geográfico.
Me quedé pensando en eso de cómo nosotros que estamos expuestos a tantos entornos y medio ambientes distintos, eh, esto que vos decís del entorno es parte también de lo que nos va definitivamente haciendo e identificando mismo como religión y como pueblo. ¿Vos qué Claro, opinás, porque no, Cari? no solo es una Ah, cuestión perdón. geográfica, Claro, no es una cuestión geográfica, no, no definitivamente. solo, no solo. Yo creo que es parte. Sí creo que lo geográfico es parte del lugar de origen, pero no solo es. Claro. ¿Vos eso cómo lo has vivido, Cari? Uy, para mí es un tema, porque, a ver, los judíos lastimosamente desde generaciones tras generaciones, por medio de la diáspora, hemos tenido que ser un poco como judíos errantes hasta que no estuvo el Estado de Israel, donde nos da ese hogar, el lugar que soñamos con tener y que nuestros abuelos y bisabuelos y todo eso eh, no tenían un lugar. O sea, por ejemplo, yo nací en Chile, me siento sumamente chilena, pero me dicen, ¿de dónde vienen tus abuelos? Bueno, mis abuelos vienen de Transilvania o vienen de Rumania, pero mis abuelos tuvieron que irse por ser judíos. Entonces, en el fondo, mira, mi bisabuelo peleó en la Primera Guerra Mundial por el ejército austrohúngaro. Y así todo, siendo un soldado y una persona erudita y todo eso, me mataron en la Shoah. Entonces, tu lugar de origen es tu esencia, tus tradiciones, tus valores, independientemente que seas sumamente uruguayo o mexicana o chileno y que vas a luchar por tu país, siempre tienes que tener ese como, ¿cuál es tu lugar de origen? Es las tradiciones, eh, lo que te inculcaron tus padres, lo que tus padres le inculcaron a sus padres y así eh, hacia atrás. Yo creo que en el judaísmo, el otro día vi algo y que el judaísmo no es solamente una religión, no es un pueblo, no es una raza, es una familia, porque cuando a uno le falta algo, el otro aparece y lo ayuda. Entonces es algo muy, muy particular y muy peculiar que tiene el judaísmo, independiente si seamos religiosos o no religiosos, siempre estamos ahí unos para otros. Entonces, creo que para mí el origen está en el hogar, está en las tradiciones, está en inculcarle a mis hijos, eh, el amor. Yo creo que va por ahí hacia mi persona. No Claro. sé qué opinan Hay, ustedes. hay algo de lo que decías ahí que, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de esto del origen y de los factores que lo definen, este, yo te escuchaba y definitivamente esto vos lo decías de otra manera, ¿no? Pero en definitiva es esta memoria colectiva que pienso yo que llevamos eh, de alguna forma en nuestro ADN, y de alguna forma en nuestro estilo de vida, ¿no? Y en nuestra vida a día, porque en definitiva el judaísmo desde un punto de vista religioso quizás, lo que te da es una forma de vivir la vida, con las reglas con las cuales uno debería vivir y llevar su vida. En definitiva, es la base de valores que el judaísmo nos trae, ¿no? Por eso se habla, por ejemplo, de los valores judeocristianos en el mundo occidental en general. Y te escuchaba y pensaba en esto de la memoria colectiva, ¿no? De cómo, tal cual y 100% más allá de cómo uno se sienta o cómo uno se defina, de decir yo soy uruguayo o soy chileno, ser judío es algo que uno lo lleva con orgullo y que para la gente se convierte de alguna forma muchas veces en el status quo, ¿no? Este, y en ese status quo yo creo que lo que vos decís de la unión definitivamente es uno de esos factores que lo definen a nuestros lugares a nuestro lugar de origen como judío. O sea, yo escucho las historias de mis padres, de mis abuelos en Moisés Ville, por ejemplo, en Argentina, o en Paysandú, lugares que, nada, los mirás en un mapa hoy y es en la mitad de la nada, ¿sí? Y vos escuchás las historias y las familias y las personas que salieron de estos lugares y esto de que todos se conocían, ¿no?
esta costumbre que tenemos nosotros, ¿no? De que, te fuiste para México y uno empieza a decir, en México yo le conozco a esta persona que es la esposa de esta persona, que es el novio de que salió antes con no sé qué. Eh, poco de Yajnerai, ¿no? Un poco de ir atando los puntos de las cosas y las personas que nos conectan. Creo que eso definitivamente es parte también de lo que somos, ¿no? Este, allá en México me imagino que el concepto de Yajnerai lo tenés, Flor, de estar así como chismoseando y haciendo chismoseando en el sentido no de leyón narrada, en el sentido de conectar los puntos para encontrar esas conexiones que tenemos. Sí, 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 sin duda lo hay. México, la comunidad de México es una comunidad bastante unida y amalgamada, unos entre otros. Pero sí, ahora yo sí pienso que esto del lugar de origen, o sea, sí, por supuesto que el judaísmo, las personas que nacimos y crecimos en bajo ese sistema de creencias y bajo ese sistema de valores y bajo esa forma de vida comunitaria, como bien Cari estaba diciendo, nos atraviesa dentro del lugar de origen. Pero en verdad yo pienso que si todos tuviéramos esa misma memoria colectiva como unicidad, pues entonces no habría diversidad dentro de la variedad de judíos. Yo pienso que no es una memoria colectiva, o sea, creo que somos el producto de varias memorias colectivas, ¿no? Sin duda, la memoria colectiva del judaísmo nos atraviesa, sí, ¿cómo decir que no? Pero también nos atraviesa la memoria colectiva familiar de cada una de las historias de cada una de nosotros, o también nos atraviesa la crianza, ¿no? Creo que es otro factor importantísimo del lugar de origen, ¿no? Los estilos de crianza con base a los cuales nosotros fuimos eh, invitados a pensar la vida o, o obligados a pensar la vida, no sé, ¿no? Pero como de la forma en la que nosotros fuimos de alguna manera constituidos, ¿no? Y que eso se vuelve como una multiplicidad de cosas, ¿no? También, sin duda alguna, el país de origen, ¿no? Sus costumbres, los usos, la comida, ¿no? Todo eso es parte de esta cuestión identitaria, la identidad de género, ¿no? También está atravesado de eso, ¿no? O sea, son como muchos factores que nos hacen pensar en nuestro lugar de origen, como un poco, yo lo pienso como esta médula espinal por la cual uno se constituye y a partir de eso puedes hacer muchas cosas, ¿no? Con eso, o no. Pero sí creo que es como algo que te lleva mucho más allá del judaísmo, desde mi punto de vista. Sí, nos convierte en lo que somos, Claro, eh, en esa transversalidad, en eso nos convertimos, en definitiva, ese tire y afloje, te escuchaba cuando decías recién lo de o uno elige o uno lo obligan, ¿no? En esta, no sé si decirle dicotomía o dualidad, o en esta lucha de esta tensión que hay este, entre la religión y nuestros propios procesos más de tinte racional y más de tinte espiritual. Definitivamente creo que es parte de esas cosas que nos van haciendo y nos van convirtiendo en quienes somos, ¿no? claro, y que hay cosas que me parece que inclusive que preceden a tu existencia vital, o sea, como antes de que tú nazcas o que un ser humano nazca, ya tiene parte de este lugar de origen, ¿no? O sea, ya hay una expectativa desde el nombre o desde lo que se va a hacer contigo, o lo que se espera de ti, o al lugar al que vas a pertenecer, o el país donde vas a nacer, ¿no? O sea, como que inclusive pienso que este lugar de origen te precede, o sea, precede tu propia existencia, además de lo otro que te acompaña mientras estás, ¿no? Pero sí, o sea, pienso que es algo como bastante complejo, como... Sí, Ujú. sí, yo estoy en la misma, yo siempre cuando pienso en eso, pienso que por eso, de alguna forma, en la línea en la cual la igualdad, para mí, no puede existir, no existe la igualdad en la medida en que todas estas tres ya existen incluso antes de que nosotros lleguemos al mundo, ¿sí? Porque nos preceden, entre otras tantas tres, ¿sí? Está predefinido, está preconceptualizado, está etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista en que la igualdad no existe,
desde mi punto de vista. Esto de que haya un marco en el cual nos desarrollamos, tanto a nivel individual como a nivel comunitario, como a nivel pueblo, para mí es una cosa muy difícil de describir. este, cuando pasan cosas como las que pasaron, ¿no? O sea, que uno ve eh, que el religioso, el ortodoxo, el más secular, que todos nos vemos afectados desde lugares distintos, ¿sí? Pero al mismo tiempo y en general de la misma manera, ¿sí? Con una magnitud similar, que nos vemos tan impactados por estas cosas. eh, Definitivamente creo que hay algo que en algún punto, no digo que sea un origen común, pero hay algo que tenemos, que tienen en común nuestros orígenes. Yo creo que sería como un origen colectivo, en muchas cosas, como un origen colectivo, porque al final podemos pensar distinto. De hecho, el judaísmo existe, o sea, lo primero es racionalizar las cosas, preguntarse las cosas, y después de eso, actuar según lo que definamos como seres humanos. Por eso tenemos libre albedrío. Eh, entonces lo diría como un proceso de origen, como dije, se me fue la palabra. Es un Del origen origen, colectivo, del origen colectivo. el origen colectivo. Y las familias, como yo pienso y lo planteo, lo escuché una vez en Nas Daily y me pareció muy interesante, porque en las familias no todos son iguales. Están los hermanos, que tampoco son iguales, están los primos, que tampoco son iguales, y cada miembro tiene un punto en la familia. Y eso no te va a dejar de ser, eh, de darte a ser quien eres. Pero tienes un espacio en ese núcleo familiar. Yo creo que ese es el judaísmo. Existe todo tipo y diversificación de personas, pero el origen colectivo es uno. Eso es lo Claro. que es para mí. A mí esa lectura, yo a veces cuando pienso en esto, pienso mucho en el lugar religioso del judaísmo y no por lo religioso, no por lo protocolar, digamos, no por lo, no o no necesariamente desde lo religioso protocolar o desde lo religioso ritualístico, ¿sí? No, Que, absolutamente, que pienso ponele igual, que, no del tema religioso, sino del tema de pueblo, de no religioso, sino como judío, como un pueblo. correcto. Y desde ese lugar, eh, incluso lo religioso, ahora que lo pienso, como que los puntos de vista, los distintos puntos de vista, vos fíjate cuando uno habla de la Salahot o cuando uno habla de Rashi, ¿sí? Uno está hablando de discusiones, ¿no? De debates que hay entre los propios rabinos, entre los propios sabios, los jajamim, whatever, como le quieras decir, Claro, sobre distintas cosas, y lo que se hace después en muchos casos es un consenso, ¿sí? Y en base a ese consenso se toman decisiones, ¿sí? De que, claro. bueno, así vamos a hacer las cosas. Eh, y a Por mí eso en esa línea, dicen, por a eso ver, dicen que cuando hay dos opiniones, o sea, hay dos personas discutiendo, hay tres opiniones. cuando hay dos judíos hay tres opiniones, es verdad. Y yo creo que eso es parte de lo rico, de alguna forma de nuestra identidad y de lo que nosotros en general eh, vamos aprendiendo desde chicos, ¿no? Esto de que cada uno trae su propio sabor a la mesa. Eh, yo soy el menor de cinco hermanos, además, o sea que o me gusta esa filosofía, porque si no voy frito. Este, pero definitivamente me parece que es importante. Ahora, creo que también ese lugar de origen y la forma como uno lleva esos primeros años de vida o durante la adolescencia y demás, o demás, tiene un impacto grande, una influencia grande en nuestra identidad y en nuestra visión del mundo, ¿no? En definitiva, hay cosas tan sencillas como escuchar hoy día, ¿no? La canción esta de Am Israel High, ¿no? ¿La conocemos allá, Flor? ¿La conocés? Sí, seguro. Y para mí es increíble cómo a cada uno le puede afectar, producto de este lugar de origen. Uruguay, por ejemplo, tiene una de las comunidades más sionistas del mundo, ¿sí?
Entonces, para mí, escuchar esa canción tiene una cosa que capaz que para otra Keilot o para gente que creció en otros lugares, tiene otro impacto. ¿Cómo ves ahí en México, Flor, por ejemplo, el tema de esta correlación de la identidad origen, este, y cómo eso conecta? No, o sea, yo pienso que, a ver, como parte de la cosmovisión judía, me parece que tiene que ver mucho con esto de sentirte, con esto de ser un solo pueblo, ¿no? Con esto de sentir, pues sí, yo pienso que más allá de todas las opiniones y de diferentes que pueda haber, porque sin duda a los judíos nos gusta discutir, ¿no? Nos gusta hablar, nos gusta discutir, nos gusta estar en desacuerdo y nos gusta pensar cosas diferentes. También pienso que para sostener la comunidad en la diáspora se necesita homogeneizar muchas cosas. Entonces, se necesita homogeneizar sistemas de creencias, sistemas de valores, posturas políticas, al menos eso es lo que sucede en México, ¿no? Estoy hablando desde mi lugar de origen, pero como que se necesitan homogeneizar estilos de vida, maneras de hacer familias, maneras de pensar tu sexualidad, maneras de pensar, ¿no? Eh, y creo que esa es solo una forma, ¿no? Que los judíos tenemos, pero no La creo, homogenización, sí, sí, para ¿no? sobrevivir en la diáspora. Puede ser. Eh, y es una forma, o sea, es una forma y es válida, pero también pienso que no necesariamente tiene que ahí agotarse tu identidad, porque sí pienso que la identidad es una cosa diferente a tu lugar de origen. O sea, sin duda, tu identidad tiene gran parte del lugar de origen. O sea, creo que la identidad no puede escapar al lugar de origen, nunca, jamás, pienso yo. Pero tu identidad va más allá del lugar de origen, mucho más allá. Y ahí sí creo que pues, depende de la forma en la que cada uno de nosotros hayamos tenido experiencias diferentes, hayamos sido expuestos a diferentes estímulos, hayamos tenido curiosidad por otras cosas. Es como se va transformando la identidad y creo que es una energía móvil que no termina de establecerse en ningún momento de la etapa de la vida, o bueno, así espero que sea porque me da más paz pensarlo. Pero como si en México, o sea, por ejemplo, escuchar a Misrael High y que a todos nos represente lo mismo, no lo creo, ¿no? O sea, no lo creo, porque creo que cada uno traemos este cúmulo de memorias colectivas que nos hace algo, ¿no? Ahora, sí, sin duda, si hay algo relacionado con el judaísmo, ¿no? Con Israel, si estuvimos criados en comunidades sionistas de una o de otra manera, por supuesto que nos impacta. Que nos impacte de la misma manera, no lo creo, ¿no? O sea, no lo sé. O sea, creo que a muchos les impacta de la misma manera porque están dentro de una misma cosmovisión, pero no creo que a todos impacte de la misma manera, Sí, aunque sea una experiencia impactante. No no, sé si me sí, sí, expliqué. sí, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Yo siempre te escuchaba, me quedé colgado porque no quiero llevar la conversación a... Vos hablabas de algunos factores políticos en esta homogenización, ¿no? De Claro. ideas y demás. Y hace poco, hablando con amigos en Israel, este, justamente teníamos este intercambio. Estábamos hablando con un amigo que vive en Shomron, ¿sí? Ujú. Y un amigo que vive en Tel Aviv, ¿no? Y yo decía, wow, yo me siento que soy Suiza, porque era como que yo era el punto medio, ¿sí? Y después dos visiones desde el judaísmo o desde los orígenes, los dos uruguayos, o sea, los tres que estábamos en esa conversación uruguayos, los tres fuimos a la misma TNUA, o sea, como que muchas cosas similares en nuestro origen, y sin embargo, nuestra forma de vivir hoy, nada, súper distinta. Este, yo creo que sí, definitivamente esa homogenización puede ser una Pero parte. ¿tú crees que habría como un punto medio de inflexión, o sea, un punto medio entre toda esta diversidad de personas con distintas identidades y que no tenga que ver con el origen en el fondo? Mira, yo una vez escuchaba una entrevista de Denzel Washington, ¿sí? Mirá por dónde te voy a responder. Yo una vez escuchaba esta entrevista de Denzel Washington
que le preguntaban, no me acuerdo de qué película de él, y que él había dicho, yo voy a hacer esta película solamente si el director es un director negro, afrodescendiente, whatever, however you wanna call it. Y entonces el periodista le decía, pero ¿por qué? Eso no es como racismo, dice, ¿no? Y desde Washington le responde, le dice, mira, hay cosas que solamente nosotros podemos entender, ¿sí? Y le ponía el ejemplo de cuando se hace la permanente o cosas así como si yo te hablara para nosotros de la Yiddish Mamen, ¿sí? Que solamente nosotros lo podemos entender. Y decía, por eso yo para esta película quiero un director así, porque para dirigir El Padrino necesitaste un director italiano, necesitaste que venga Scorsese. Y para dirigir la lista de Schindler vino Spielberg, ¿sí? Entonces, no tengo una respuesta de qué es ese ecualizador, Cari, si querés, ¿sí? Pero sí me pareció una respuesta, no la mía ahora, ¿no? No, La de desde genial, es que Washington, la encontré que, que- muy concreta y exacta, sí, porque hay cosas que probablemente nosotros lo digamos y otra persona no lo vaya a entender. Pero sí, yo así, siento que hay un hilo conector entre todos. Por ejemplo, cuando hay alguien que Cultural. está pasando, somos la comunidad judía a nivel mundial, eh, es la primera que está enfrente a catástrofes, somos los campeones mundiales de ayudar al prójimo, a que alguien esté pasando por alguna situación, somos los primeros en dar, eh, el estar ayudando, o sea, no solamente el ayudar, es el sentir que aunque no te conozca, tú sabes que en mi casa puedes venir, que te puedes claro, sentir tranquilo. Eh, en temas de educación, en temas de psicología, en temas ambientales, como que tenemos esa como enzima quizás como un poco más sensible hacia el prójimo. De hecho, está dentro de los 10 mandamientos, quiere, o sea, quiere a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo creo que son esas como lo que dijo Denzel Washington, de decir, hay ciertas cosas que otra persona, otro paisano me va a entender, como lo mm, que es la comida, por ejemplo, las tradiciones, el Shema Israel, que hay gente que lo dice todos los días, hay gente que solamente lo dice una vez y quién sabe cuándo, pero son esas pequeñas cositas que hacen que tengamos un hilo conector independientemente de qué religioso o no religioso seas. Porque vuelvo a lo mismo, es un hilo conector de tradición por tradición de más de 3000 años. sí, sí, quizás para nosotros hablar o tender a ir hacia la religión es parte de la naturalidad. Hace poco tenía esta conversación con un miembro de Lazos Argentina, justamente, que es más grande que yo, que viene de vivir en Israel, con Ariel, y hablábamos de esto, ¿no? De cuáles son las cosas que nos identifican, y era muy curioso porque esa pregunta nos la hacemos solamente nosotros, ¿no? O sea, los judíos somos los únicos que periódicamente nos preguntamos qué nos hace ser judíos, digo, cómo nos identificamos, cómo nos nucleamos, salió una canción que después les puedo pasar, que estaba muy buena sobre, bueno, reciente, sobre todo lo que sucedió, ¿no? De cómo al final del día, y alinea un poco con lo que vos estás diciendo, nos reconocemos, ¿sí? Más allá de si vos sos Shomer Shabbat o no sos, si comes o no comes, si qué haces, con quién estás casado o no estás casado, en general pienso yo que hay un grado de reconocimiento, ¿no? No sé si como una hermandad, pero poner. Lo que me pregunto es si es posible, de alguna forma, en esto en contraposición a la homogenización, si querés, Flor, si es posible construir una nueva identidad lejos de donde empezamos, ¿sí? O siempre estamos atados a nuestras raíces. No, yo pienso que siempre estamos atados a nuestras raíces. Yo pienso que las dos, o sea, que sí a las dos. O sea, siempre estamos atados a nuestras raíces y siempre es posible construir una nueva identidad con base en esas raíces. O sea, no sé si me explico un poco. O sea, creo que separarnos de las raíces y de la identidad del lugar de origen, creo que es imposible porque es constitutivo
de la personalidad del ser humano, se vuelve parte de su ser, de su... Sí, aprendemos tanto de los demás en momentos muy primarios que no es algo que se pueda desaprender. O sea, no puedes desaprender a ser judío, no puedes desaprender a sentir ciertas cosas, no puedes desaprender cosas de tu feminidad, no puedes desaprender cosas de tu masculinidad, no puedes desaprender cosas de o sea, eso ahí está. Pero creo que se puede generar nuevas identidades con base en eso. Eso sí, creo que no es necesario. O sea, creo que lo que sí es necesario es quedarte con eso. Pero el crear una nueva identidad creo que es opcional. O sea, creo que hay banda, hay gente que pues se queda con eso y ahí está, y ahí vive toda la vida y está perfecto. Pero se puede no. Eso pienso. Yo quiero contar una anécdota, o no sé si anécdota, pero cosas que me han pasado ahora en los últimos años que ha pasado. Yo, o sea, como todos tenemos una historia detrás, mis abuelos vinieron de campos de concentración y es una generación que, por ejemplo, su identidad judía la tenían en su casa y en la sinagoga, pero no decían abiertamente soy judío y me siento, mi abuelo era presidente de una comunidad, pero venían con mucho miedo. Nosotros crecimos y tuvimos que ir adaptándonos y demostrar nuestra identidad judía de una forma de agradeciendo que teníamos el Estado de Israel. Cuando mis abuelos salieron de la Shoah, no había el Estado de Israel. Chile es el país con mayor comunidad palestina fuera de Chile, o sea, fuera de los territorios, son casi 500.000. Y, y había que aprender, o sea, nos llevamos increíble, o sea, nos tocaba convivir muchísimo y tengo muchos amigos y, y resulta que siempre ando con el high, pero después del 7 de octubre yo creo que hubo un antes y un después. Y me pasa que cuando llego a una oficina y hay gente alrededor mío que están esperando también una cita, me ven con el Bring Them Home en amarillo o andan con el Bring Them Home y te dice, y te haces como ese contacto visual y sonríes diciendo, no estás solo. Hay un mundo atrás que quizás no te conoces y nunca has hablado con ellos. Y, y ayer escuché también de una chica que andaba sin su hijab y había una chica israelí que estaba en una discoteca y le dice, ah, tú eres judía, sí, ¿y por qué no andas con tu hijab? Como diciendo, muestra tu identidad, no tengas miedo, no tiene nada de malo, al contrario, sé orgullosa de lo que tienes, de tus raíces, de lo que viene y lo que todos como nuestros antepasados lucharon para que nosotros tengamos hoy un espacio. Yo creo que es importante también eso y que no nos olvidemos de esa parte. Sí, sí, definitivamente, cuando uno ve las estadísticas de la humanidad, ¿no? Y dice, puta, los últimos 500 años nos cagamos en todas las especies que había en Oceanía, matamos todos los bichos, eh, ya no existen tribus, ¿viste? Te mandan un dron a la mitad de la nada y esta tribu que estaba ahí con sus propios rituales, su propia cuestión, ya también le mandamos 100 reporteros para que los entrevisten, o sea, en un contexto de la humanidad en el cual la homogenización que decía Flor de alguna manera, incluso creo que hoy desde el liderazgo político se busca mucho esa ecualización de la humanidad, ¿no? Este, eh, Detrás de una agenda de diversidad, cada vez más se busca homogeneizar de alguna forma. Por Esa, supuesto. esa es mi pensamiento, por lo menos. Eh, y a mí me parece estadísticamente increíble y espectacular que, aunque seamos los 15 millones que somos hoy a nivel mundial, 15 16 millones que somos a nivel mundial, es no quiero decir milagroso porque me van a decir que soy muy religioso, pero decía David Ben Gurión, no lo decía Gustavo, ¿ah? Si podemos meter a Denzel Washington, podemos meter a Ben Gurión, decía él lo decía en relación a Israel, ¿no? Decía que en Israel para ser realista hay que creer en los milagros, ¿sí? Y yo creo que hay un poco de eso. Yo no creo que uno pueda desprenderse de los orígenes, reinventarse o construir una nueva identidad. eh,
por más lejos que uno esté, y esto lo vemos en muchas cosas. Eh, yo por lo menos nunca creí ni siquiera en la frase de borrón y cuenta nueva, tipo, what the fuck is that? Ya rayaste el papel, ya no es nuevo, ¿entendés? Eh, en el cristianismo tiene la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Que se va y se transforma y después vuelve también a su lugar de origen porque es parte de lo que es. Entonces, como que yo creo que lo que somos lo llevamos con nosotros de forma intransferible y de forma indivisible. Es parte de lo que somos, ¿sí? Este, whatever that means, ¿sí? Whatever that means, pero es parte de lo que nos hace únicos. Yo creo que no existen las casualidades, existen las causalidades. Y, y por todas esas causalidades de la vida, hoy estamos aquí hablando, un uruguayo, una chilena, una mexicana, y aquí dos de tres no siquiera están en su país de origen. Uno está en Panamá, la otra está en México. Entonces yo creo que las casualidades no existen, existen las causalidades. Y cada episodio que ha vivido nuestra, como, nuestra descendencia, o sea, no, perdón, nuestra ascendencia, todos nuestros antepasados, hacen que esta causalidad haga que hoy día estemos hablando los tres y hablando desde un punto completamente de vista completamente distinto, porque cada uno tuvo una experiencia distinta, pero sí nos une una causa. Y además Creo que ahora, esa. y además ahora ya sabes, ya conoces a Flor, Cari, entonces ya sabes que tenés con quién ir Sí, a tomarte un café en Condesa. claro, claro, yo estoy en Interlomas, pero feliz, o sea, eso es lo entretenido y eso quería comentar, es eh, la típica frase que todos nos reímos y nos causa chistes, o sea, nos causa risa es, hijo de quién eres, porque en cualquier lugar donde vas dicen, ay, hijo de quién eres, o quién es tu primo, ¿quién es? Al final, ese vínculo del hijo de quién o primo de quién, al final siempre hay algo, es como esos de los 6 grados de separación, En aquí separación. es como tres o dos, porque al final todos se conocen, Estamos todos enlazados, Cari. absolutamente. Buenísimo. Gracias a ambas y gracias a mí también por estar acá. Me autoagradezco. Nada, súper. Creo que fue un lindo intercambio. Así que bueno, Yanato va y la seguimos pronto. No, no se vayan, pero Sí, gracias. Shana, todo lo bueno también, para todos. sí, también a quienes nos escuchan, gracias por sentarse a escuchar nuestras conversaciones. Se aprecia el Ah, tiempo. es verdad, eso es verdad, Flor. Sí, Gra- Gracias a los gra- dos. Cuídense mucho. gra- Y a Lazos por invitarnos. gracias, gracias. gracias, Alazo. Un abrazo grande.